Amada iglesia, vivimos en un mundo donde la incertidumbre está constantemente, donde diariamente nos enfrentamos a esa incertidumbre, donde por ahí escucho un celular. Qué hermosa melodía tiene. Amén. Donde vivimos en incertidumbre, ¿cierto? En este mundo. Incertidumbre es falta de seguridad, falta de confianza, falta de certeza, especialmente cuando se crea una inquietud. Y eso nos pasa. Salimos de nuestros hogares y tenemos incertidumbre porque no sabemos si vamos a regresar. ¿Y por qué? Por la delincuencia, por tantas situaciones que se viven a diario. Vivimos en incertidumbre porque no sabemos si con este cambio climático que estamos viviendo, a cualquier momento nos llega una catástrofe natural, como las que hemos experimentado, o muchos de ustedes, o algunos están viviendo en nuestra Colombia y fuera. Eso es a nivel mundial. Y lo hemos visto por los medios, los noticieros. Vivimos en incertidumbre porque no sabemos si nuestras generaciones van a tener buena agua, buen alimento. No sabemos cuál va a ser. ¿Cómo van a tener que vivir ellos? Vivimos en incertidumbres porque tenemos tensiones en las fronteras, guerras, amenazas, y todo esto crea en nosotros temor. ¿Qué más crea? Zozobra, inquietud. Y eso es lo que constantemente escuchamos y quizás vivimos diariamente. Pero todas estas circunstancias, amada iglesia, la vivimos, pero hay algo a nivel mundial que todas las personas deben de saber, iglesia, y tener la seguridad, y es que nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, está a las puertas, iglesia. Y la pregunta es, iglesia, ¿cómo nos encontrará el Señor? Es la primera pregunta de esta mañana. ¿Cómo te encontrará? ¿Cómo me encontrará el Señor? ¿Sabes algo, iglesia? Que mirando todos estos acontecimientos que estamos viviendo, quizás tú y yo somos los privilegiados para ver ese evento que solo se vivirá una vez a nivel mundial y será la venida de nuestro Rey y Señor. Quizás somos esa generación, iglesia, que lo vamos a vivir. Porque no es fácil lo que estamos viviendo. Porque todo eso, todo ese círculo y toda esa incertidumbre se está cerrando, iglesia. Quiero que me acompañe allí a Apocalipsis capítulo 19, iglesia. Verso 9. Y dice la palabra allí: bienaventurados los que son llamados, ¿a qué, iglesia? A la cena de las bodas del Cordero. Buscando en una versión más sencilla, dice: alegrémonos, iglesia, seamos felices, alabémosle, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su novia está lista. Iglesia, desde tiempos bíblicos hasta la actualidad se celebran la boda, se celebran bodas. Y en esas bodas
hay unas damas de honor. ¿Y cuál es la función de las damas de honor? ¿Quién me puede ayudar? Acompañar a la novia. Pero, ¿qué más? Resumiendo, avisarle que el novio llegó. Porque ellas son las que están pendientes que el novio llegó. Que es el primero que llega, ¿cierto? Amén. Si no llega es porque se fue para atrás. Ahí sí, como dice, aplicó reversa y vámonos de aquí. Lo invito a que me acompañe allí a la palabra. Y vamos a Mateo capítulo 25. Y vamos a leer del verso 1 al 13 en la palabra. Y nos habla, ahí encontramos un subtítulo que dice Parábola de las 10 vírgenes. Y hoy vamos a estudiar esta parte. Y vamos a tratar de que el tiempo nos ayude. Voy a ir un poquito de pronto rápido, pero para los que están tomando nota. Y dice la palabra así entonces, y pon mucha atención. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. ¿Qué hicieron? Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran. ¿Cómo eran ellas? Las primeros 5. Prudentes, aleluya. Y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Y qué pasó, iglesia? Y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué? Se durmieron. No se me vaya a dormir, no me vaya a empezar a cabecear. Le he pedido que apague el celular, pero ahora le pido que no me empiece a cabecear o me empiece a llamar, porque empiezan así. Entonces de pronto voy y lo despierto. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Entonces cabecearon, ¿y qué pasó? Y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a qué, a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Mira lo que dice. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban como preparadas, ¿qué pasó? Entraron. ¿Con quién? Con él. ¿Y qué pasó? ¡Pah! Se cerró la puerta. Se cerró la puerta, amada iglesia. Y en el verso 11 nos dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, exclamaban, Señor, Señor, ábrenos. Y yo creo que golpeaban y estaban desesperadas y decía: Señor, ábrenos. ¿Y qué pasó? Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, ¿no qué? Os conozco. Y remata aquí este pasaje, verso 13 dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tremendo, ¿no, iglesia? Y esto es para nosotros. Amén. En el estudio de hoy, punto número 1 para los que están tomando nota. Vamos a mirar las características de la iglesia, de esa novia de los últimos tiempos, del final. Y vemos aquí, ¿qué encontramos, iglesia? Encontramos un 50% que son sabias y un 50% que son necias, imprudentes. Sabias, prudentes, necias, imprudentes. ¿Pero qué tenían las sabias?
las prudentes, ¿qué hicieron? Guardaron provisión. Tenían el aceite, había provisión en sus vidas, lo habían conseguido. ¿Y cómo estaban? Ardía ese fuego en su corazón. Había amor por el amado, había amor por el novio. Y por eso estaban preparadas. Y verso 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite. Habían ellas hecho provisión. ¿Y qué pasó? Cuando vino el novio, entraron a la boda y se cerró la puerta. Pero ahora vemos el otro 50, el imprudente, el necio, que era frío, no se preocupaba por nada, no había aceite, no había hecho provisión, él simplemente, y lo comparo con todo el respeto, era un asistente más, un dominguero más, entraba y salía, pero no hacía provisión. ¿Y qué pasó, iglesia? Que cuando vino el novio, la puerta se cerró porque le tocó ir a conseguir el aceite, y no hay tiempo, iglesia. Y se quedaron por fuera. La pregunta es, la segunda pregunta de hoy, iglesia, es: ¿en qué grupo vamos a estar cuando regrese nuestro Rey y Señor? ¿En qué grupo vas a estar, iglesia? ¿En el grupo prudente? ¿En el grupo que hace provisión? ¿En el grupo que se esfuerza? ¿O simplemente, como hoy lo vemos, y tenemos que hablar con franqueza, en el grupo de la mediocridad? En el grupo que simplemente caminamos, asistimos, pero no hay nada de cambio. Punto número 2. Encontramos también aquí en este texto la profecía dada por Jesús antes de iniciar la boda. El novio llega y llegará, iglesia. Verso 6 dice en la palabra: y a la medianoche se oyó un clamor. A la medianoche. Y a la medianoche llegará el novio. Pero quiero hacer claridad aquí, que no es la medianoche que nosotros pensamos, iglesia. En el hebreo, la medianoche es cuando es el momento más oscuro, es donde las tinieblas más profundas están. Y la enseñanza hoy, y que quiero que usted tenga claro, que no es en la noche cuando estés dormido, que no va a ser en la noche cuando normalmente viene un momento muy oscuro, porque no podemos tener en cuenta eso, porque aquí estamos a las 11 de la noche, pero en otros países son la madrugada. Aquí nos quiere hablar la palabra y nos enseña que es el momento más oscuro cuando el novio va a venir, y será cuando haya ¿qué? La mayor decadencia moral en nuestra sociedad, la destrucción de todos los valores morales, que ya no importa pasar por encima de quien sea. Cuando esté la mayor confusión, tiempos de confusión. ¿Y sabe por qué ocurrirá allí? Porque cuando estamos en la oscuridad se pierde la referencia, se pierde la ubicación y hay mucha confusión. Hoy vivimos tiempos de confusión, iglesia, donde se cuestiona la familia, se cuestiona la moral, se cuestiona la sexualidad, se cuestiona y se destruye fundamentos claves, cimientos claves de una sociedad. Y es lo que vivimos. Vivimos en un mundo que posee una insensatez tremenda, iglesia. Como cuando sucedió hace mucho tiempo con los reinos de Babilonia, Persa, con los romanos, una decadencia total. Y es lo que vivimos. Se pierde la referencia. Nuestra generación es, iglesia, y lo digo con respeto,
Y usted me entenderá, pero tengo que decirlo. No tienen identidad. Nuestras generaciones no saben ni siquiera qué es lo que tienen en sus piernas que lo define. El Señor nos creó varón y hembra, y a cada uno nos marcó con una diferencia: tu varón, tu mujer. Pero hoy en día nuestras generaciones ni siquiera mirándose de qué te dotó el Señor, toman una decisión. No saben ni siquiera. Hoy se le dice al niño: ve mirando cómo te sientas mejor. ¿Quieres ropa de mujer? ¿O quieres ponerte esto? ¿Quieres pintarte las uñas? Ya hay en colegios que lo hacen. Mi esposa lo experimentó en España. Profesoras que le dicen a los niños: puedes pintarte las uñas, puedes usar maquillaje. ¿Qué están metiendo en nuestros niños, en nuestras generaciones, iglesia? ¿Por qué una degradación total de la sociedad? ¿Por qué se han perdido los valores? Fácilmente, iglesia, se está perdiendo el sentido de la vida. Nuestros jóvenes, y es a nivel mundial, iglesia, nuestros jóvenes se están perdiendo. Nuestros jóvenes se están matando, iglesia. Escuchamos cifras y hablamos hace un tiempo, cuando la pandemia, y escuchábamos cifras de muertes por COVID y sacaban una relación tremenda de miles de personas que murieron. Pero, iglesia, no se habla de la cantidad, de la infinidad de suicidios que diariamente se están dando y en nuestra juventud, iglesia. La pregunta es: ¿por qué un joven se arrebata la vida en su plena flor de su juventud, iglesia? ¿Por qué? Si es cuando está comenzando a vivir. ¿Por qué está pasando esto, iglesia? ¿Qué pasa en nuestras generaciones, iglesia? Nuestras generaciones están siendo bombardeadas por pensamientos humanistas que dañan, destruyen lo que nuestros padres nos enseñaron. Se ha perdido la autoridad. No se les puede decir nada porque te dicen: te voy a demandar. Hemos perdido autoridad, iglesia. Y uno muchas veces lo ve, y lo digo con respeto. Padres que un hijo de 3, de 4 años le da 3 vueltas y hace con él lo que quiera. Hace poco estuvimos en un restaurante y llegó ahí al lado unos padres con sus 2 niños. Le pusieron la mesita para el bebé, le sirvieron pollo y la nena empezó a llorar y cogió la comida y la botó al piso. Yo quiero yogur, yo quiero yogur. ¿Y el papá qué hizo? Tráele yogur. Y botó toda la comida al piso. Iglesia, ¿qué estamos formando? ¿A dónde vamos a llegar, iglesia? Estamos en una decadencia, iglesia. Está entrando una oscuridad profunda. Y esa oscuridad profunda ha empezado a devorar el alma. ¿Y sabes cómo? Con depresión, con ansiedad, con el pensamiento de suicidio. Chicos de 16, 17 años que llegan a un estudio, no quieren hacer nada. Dicen: estoy deprimido, hoy no quiero hacer nada. Me siento confundido. En plena flor de su juventud, iglesia. Pero sabes una cosa, iglesia, que este momento de oscuridad para ti y para mí no es un problema. Es una gran oportunidad que tú tienes de ser ese gran faro, porque tú tienes la luz de Cristo. Y la palabra nos habla en Juan 8:12 y dice:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú has conocido la palabra. Yo la he conocido, iglesia. La palabra fue sembrada en mí, estando muy pequeño. Pero esa palabra hizo mella. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, los padres que tienen hijos pequeños. Afuera se está perdiendo la humanidad, iglesia. Entonces, iglesia, hablamos en el primer punto de las características de la iglesia en los últimos tiempos, donde hay un 50% que es prudente y hay un 50% que es necio. En segundo punto vemos la profecía del Señor Jesucristo, de su venida. Ahora, como tercero, la iglesia de los últimos tiempos experimentará un adormecimiento. Y lo estamos viviendo, iglesia. Adormecimiento espiritual. ¿Sabes, iglesia? Las vírgenes representan la iglesia. El verso 5 dice, miremoslo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas, ojo, cabecearon todas y se durmieron, todas las 10 vírgenes. Pero ¿cuál fue la diferencia, iglesia? Que algunas tenían, las 5 tenían sus lámparas y tenían aceite. Amén. La batalla de hoy en día, iglesia, es la somnolencia espiritual. Somnolencia espiritual. ¿Qué pasa en medio de la iglesia? El corazón de la iglesia se ha endurecido. Esta iglesia, el corazón está anestesiado. Y cuando está anestesiado, entonces quedamos como adormecidos. No sentimos el dolor por los que están afuera perdiéndose. Estamos adormecidos, quedamos anestesiados, iglesia. No nos gusta orar, no nos gusta ayunar, no nos gusta leer la palabra, no nos gusta postrarnos. Y con respeto le digo, felicito a ese grupo de abuelitas que son esas columnas fuertes de la iglesia, porque nunca dejan de clamar y de orar. Tú y yo lo necesitamos, iglesia. Necesitamos salir de ese adormecimiento. Hay apatía en la iglesia. Y lo digo con respeto, me ha pasado aquí. Vamos a orar. Oramos un minuto y ni siquiera cerramos los ojos. Y estamos pendientes del celular. Estamos pendientes. Satanás sabe algo, iglesia. Satanás sabe que no puede matar a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hubo uno, y es tu Salvador y mi Salvador, que lo venció en la cruz, iglesia. Él lo venció en la cruz. Pero ¿sabes otra cosa, iglesia? Que Satanás, como no puede matar a la iglesia, entonces le está aplicando una ampolleta y la está adormeciendo. La está adormeciendo. Y ya no somos la iglesia de hace un tiempo que clamábamos, que se sentía ese mover del Espíritu Santo, que podíamos tener cultos de 2, 3, 4, 5 horas y nadie se agotaba si no era danzando y dándole esa llama, ese amor por el Señor. Yo lo viví, iglesia, y por eso te lo digo. Mi padre en mi iglesia, en la iglesia que él tenía a cargo, comenzaba el culto a las 8 de la mañana, terminaba a las 12, arrancaba a las 3, terminaba a las 6, y a veces hacíamos un servicio, como dicen los muchachos hoy, tiro largo. Y todo el mundo salía
con esa batería full, iglesia. Pero se perdió. Estamos como adormecidos. Si colocamos un muerto aquí y el vivo aquí, que está dormido, se parecen. Se parecen. El muerto y el vivo, porque está dormido, iglesia. Tremendo. Y hay varios factores, iglesia, que están influyendo. El pecado, pero hay un factor más grande y es el entretenimiento. Y por eso te dije que apagara el celular. Esta maquinita, iglesia, nos está volviendo un 8 y está matando nuestras generaciones. El entretenimiento en exceso. Las cosas en exceso dañan. Roban el propósito, roban la pasión por las cosas de Dios. Desenfocan hacia dónde vamos. Somos la generación que lleva este aparatico casi incorporado. Casi lo tenemos incorporado. ¿Y sabe por qué lo digo? Y lo digo con respeto y no te vayas a sentir mal que te estoy mandando el mensaje. No, es que para mí también viene, iglesia. Cuando nos despertamos, es lo primero que miramos. Y cuando nos vamos a acostar, es lo último que tocamos. O dígame si no es así. Esta maquinita nos domina. Nos domina. Nos domina. Y el entretenimiento nos tiene adormecidos. Amén. Una pequeña pantalla como estas nos está volviendo 8. Si se nos llega a perder, nos desestabilizamos, nos estresamos, colapsamos. Increíble que este pedacito de máquina pueda hacer eso con nosotros. Pregunto, los que vivimos el momento que esto no existía, ¿qué, mi amado? ¿Qué hacías? ¿Cómo vivíamos? ¿Compartíamos en familia? ¿Nos sentábamos a la mesa? ¿Podíamos cenar? ¿Podíamos hablar? Pero hoy tú vas a un restaurante y todo el mundo está, hola, ¿qué? Automático. Y ya mueven hasta la cabeza, al ritmo de los dedos. Y eso pasa, iglesia. Con esta maquinita nos quita tiempo para que haya una guerra espiritual, para doblar la rodilla, para concentrarnos aún en el servicio. Seamos honestos. ¿Cuántos han sentido la necesidad ahorita y mientras estoy dando el mensaje de mirar el WhatsApp? Seamos honestos, levante la mano. ¿Cuántos? Quiero mirar el WhatsApp. ¿Cuántos están cabeceando? ¿Cuántos están durmiendo? ¿Ninguno? Gracias, Señor. Aleluya. ¿Sabe qué nos dice la palabra aquí en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 13? Velad. Velad. A eso nos llama el Señor. ¿Por qué? Porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a estar, iglesia? Amén. Punto 4. Para terminar. La iglesia, punto 4, de los últimos tiempos, solo el 50% tendrá un corazón lleno de amor,
por ese Salvador. El otro 50 no, estará fría, estará confundida, estará distraída, lamentablemente. Aquí vemos, iglesia, note algo importante que tenían las vírgenes. Las vírgenes tenían la lámpara, y la lámpara puede significar tu credo, lo que tú piensas, el ministerio, las personas, lo bueno personas que somos, que obramos bien. Pero, ¿qué sacamos con eso si no hay aceite en nosotros? Nos convertimos en un elemento decorativo. Y por eso, y lo digo con respeto, mi amada iglesia, por eso venimos a la iglesia, empieza la alabanza, estamos un espectador más. Amén. No critico, iglesia, tengo que ir a la realidad, porque la palabra es así. Amén. ¿Cuál es nuestro trabajo, iglesia? Tener suficiente aceite. ¿Y sabes qué significa el aceite, iglesia? El aceite significa la intimidad tuya con Dios, la intimidad de cada uno con Dios, nuestra relación. ¿Cómo está mi comunicación con Dios? ¿Cómo es mi relación con mi Dios, con mi Señor? Por eso aquí en el verso 12 dice, y se cerró la puerta, y cuando llegaron las otras vírgenes, ¿qué dijo el Señor? No las conozco, no las conozco. Hay otro punto importante, iglesia. Ese aceite no es intransferible, no se puede transferir, no se puede compartir. Ese aceite, esa vida íntima, esa historia de tu relación con Dios es personal, única, personal con el Señor. Así que, amada iglesia, es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Cada uno de nosotros sembramos ese jardín de la intimidad con Dios. Cada uno de nosotros. Y ese jardín de la intimidad con Dios se ve florecer, da fruto. ¿Por qué? Porque estás orando, porque estás leyendo la palabra, porque estás obedeciéndola y porque la estás viviendo, iglesia. Y ahí es cuando florece, y entonces dice la palabra que da fruto y más fruto. Amén. No se puede vivir del aceite del líder, no puedes vivir del aceite de tu esposo, o tú no puedes vivir del aceite de tu esposa. Hijo, tú no puedes vivir del aceite de tus padres. Tú no puedes vivir del aceite de los pastores, de tu líder que tienes a tu lado. Es personal nuestra relación con Dios. Entonces, la última pregunta para cerrar, iglesia, que le dije a mi pastora, regáleme 5 minutos más. Cuando venga la medianoche, el momento de la más profunda oscuridad, ¿cómo estará tu lámpara, iglesia? ¿Qué provisión tienes para tu lámpara? Pienso, iglesia, concluyendo, que cuando Jesús pronunció esta parábola, lo hizo pensando especialmente en ti y en mí. Pensando especialmente en aquellas que formarían parte de la iglesia de los últimos tiempos. Creo que cuando Jesús pronunció estas palabras, lo hizo para advertirnos. Para, oye, presta atención, para pegarnos una tiradita de orejas. Ponte firme, iglesia. ¿Cómo te va a encontrar ese novio? ¿Cómo va a encontrar a su iglesia? Vas a ser parte
de esas 50% de esas vírgenes que son prudentes, sensatas, que hicieron provisión? ¿O estarás en el otro grupo que se te cerrará la puerta, iglesia? Ponte en pie y cierra tus ojitos, iglesia. No sé cuál es tu vivencia, no sé por dónde estés pasando, iglesia, pero la palabra ha sido clara. Y perdóname si he sido un poco fuerte, pero la palabra y el propósito es dar la palabra como está aquí, iglesia. Porque necesitamos salir de ese adormecimiento espiritual. Tenemos que romper lo que el enemigo ha puesto. Así que, amada iglesia, levanta ahí tus manitos. Tú ahí solito con el Señor. No te voy a decir ven acá. Tú ahí solito con el Señor. Tú sabes cuál es tu relación con Dios. Tú sabes cuál es tu vivencia. Si estás haciendo provisión, si tienes esa relación con Dios diaria, constante, de la lectura de la palabra, de escudriñarla, de orar, de esforzarte. O si por el contrario, esta pequeña maquinita ha tomado el control de tu vida y te está entreteniendo y está acabando hasta tu parte espiritual, iglesia. Es tan tremendo el poder que tiene este entretenimiento, iglesia. Todo lo que podemos encontrar y que contiene aquí en este celular, que tú tienes ahí, que yo tengo acá, iglesia, que nos está dominando. ¿Acaso la palabra no te habla hoy? ¿Acaso el Señor no te da el poder para que tú manejes las circunstancias? ¿Acaso no tienes la autoridad del Señor? ¿No puedes controlar esta pequeña máquina que está dañando, que está rompiendo todos los valores, todos los cimientos de una sociedad, iglesia? Oh Señor, perdónanos. Pidámosle perdón al Señor, iglesia. Señor, perdónanos en esta mañana. Estamos ante tu presencia, Señor. Que no se te escapa nada. Y allí en casa, iglesia, esa palabra también para ti, para tus hijos. Examinémonos, iglesia, si estamos viviendo esa frialdad, si nos hemos vuelto tan mediocres que ni siquiera leemos, oramos, no le damos el tiempo al Señor. Llena tu lámpara, llénala de ese aceite que da vida y vida eterna. Si el propósito tuyo es que cuando venga ese rey, tú entres con él y lo acompañes, y cuando se cierre la puerta, tú estés con él, gozándote en la presencia de él, iglesia. Oh Señor, gracias. Bendigo tu palabra, Señor. Y solo quiero decirte, cantemos esa alabanza al Rey Hosana. Equipo de alabanza, ministerio de alabanza. Gózate en el Señor, iglesia. Cerramos esta palabra con esa adoración. Si la palabra está siendo bella en tu corazón, en tu vida, cántala, aplaude al Señor, gózate, iglesia. Cambiemos la actitud, quitemos ese adormecimiento, iglesia. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor.